Vamos a ver ahora los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad son unas reglas que nos sirven para saber si un número se puede dividir por 2, por 3, por 5, etc. Hay varias, hay más de estas 4 que yo pongo aquí, pero estas son las más importantes. El criterio de divisibilidad por 2, que es la primera, este de aquí, ¿vale? Bueno, pues dice que el criterio de divisibilidad por 2 dice que un número divisible por 2, o es múltiplo de 2, si es par, ¿vale? Por ejemplo, el 22 termina es un número par, luego es divisible entre 2. El 23 no es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque es impar, ¿vale? Todos los números pares son divisibles entre 2. Vamos a borrar. Vale, perfecto. El criterio de divisibilidad por 3 dice un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el 121. Si yo sumo sus cifras, tengo 1 y 2, 3 y 1, 4. 4 no es múltiplo de 3. Luego, si yo lo dividiese entre 3, no daría exacto. Sin embargo, el 123, si nos fijamos, 1 y 2, 3 y 3, 6. El 6 es un múltiplo de 3. Luego, sí es divisible por 3. De hecho, lo vamos a comprobar. Si yo divido entre 3, me sale 4 por 3, 12, a 12, 0, bajo el 3. 1 por 3, 3, a 3, 0. Veis que es exacto. Luego 123 es divisible 23. ¿Por qué? Porque la suma de estas cifras es 3 o múltiplo de 3. Vamos ahora con el criterio de divisibilidad por 5. Muy sencillo también. Un número es divisible por 5 si termina en 5 o en 0. Por ejemplo, el 25 es divisible entre 5 porque termina en 5, igual que el 30 también es divisible por 5 porque termina en 0. O el 300 se puede dividir porque termina en 0. Muy sencillito. Y por último vamos a ver el criterio de divisibilidad por 10. Un número es divisible por 10, evidentemente, cuando termina en 0. Por ejemplo, el 210 es divisible entre 10 porque termina en 0. El 50 es divisible entre 10 porque termina en 0. Sin embargo, el 29 pues no es divisible entre 10 porque no termina en 0. Sencillo. También se podría ver el criterio de divisibilidad por 9, que es igual que el del 3, pero tiene que ser múltiplo de 3. O sea, 7, 1, 1. Si yo sumo las cifras, 1 es 7 y 1, 8 y 1, 9. Esto es divisible entre 9 y daría un recto 0. O sea, sería una división exacta. Por lo tanto, para que sea divisible por 9, la suma de las cifras tiene que dar un múltiplo de 9. Antes, vamos a ver ahora lo que son los números primos y los números compuestos. Vamos a ver qué es un número primo. Un número primo es aquel que solamente tiene por divisores el mismo y la unidad. Por ejemplo, el 5. El 5, sus divisores son el 5 y el 1. Solamente. Entonces, el número 5 es un número primo. El número 2 solamente es divisible entre 2 y entre 1. Luego también es un número primo. El número 4, sin embargo, es divisible entre 4, entre 1, como todos los números, entre sí mismo y la unidad, y después también es divisible entre 2. Luego ya no es un número primo, porque no solo es divisible entre él mismo y la unidad, entre el 4 y el 1, ¿vale? El 8. El 8 no es un número primo. ¿Por qué? Porque tiene más divisores, divisible entre 2, entre 4, etc. Sin embargo, el 13, por ejemplo, el 13 es un número primo. ¿Por qué? Porque solamente es divisible entre 13 y entre 1. No hay otros números divisores del 13. Entonces ya sabemos lo que es un número primo. Los números que no son primos son números Los números que no son primos son números compuestos. Por ejemplo, hemos dicho que el 8 es divisible entre 8, el 1... también es divisible entre 2, que sería 4, y todos estos son todos los divisores del 8. Como tiene más de estos dos, del mismo y de la unidad, es un número compuesto. Ahora os he puesto aquí los números primos del 1 al 50. Estos números primos hay que aprendérselos de memoria para saber cuándo un número es primo y no es muy útil en el futuro, ¿vale? Tenéis que aprenderlo totalmente de memoria. El 2, el 3, el 5, el 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 y 47. Son todos los primos del 1 al 50. Hay que decir que el número 1 no se considera un número primo, porque solo tiene un solo divisor, el mismo.
cualquier otro número o es primo o es compuesto. El 1 no es ni primo ni compuesto. Vamos a ver ahora cómo se descompone un número, por ejemplo, el 18, lo vamos a descomponer en sus factores primos. Para ello, acordaros, que esto lo viste el año pasado, ¿el 18 es divisible entre 2? Sí, y da 9. 9 es divisible entre 3, daría 3, y 3 se divide entre 3 y es 1. Luego el 18 se puede decir que es lo mismo que 2 por 3 y por 3. Se llama descomponer un número, que es el 18, lo descompongo en factores primos, porque aquí solamente, en esta parte, solamente se pueden poner números primos. No se puede poner el 6 ni el 4 porque no son primos, solamente el 2, el 3, el 5, el 7, etcétera, ¿vale? Solamente números primos. Y se llaman factores porque un factor son cada uno de los números que van multiplicados, ¿vale? El 18 es lo mismo que 2 por 3 por 3. Esto es lo mismo que decir que el 18 es lo mismo que 2 por 3 al cuadrado. Esto es descomponer el 18 en sus factores primos. Voy a hacer otro ejemplo, el 36. Si yo descompongo el 36 en sus factores primos, veo que es divisible entre 2. Da igual a 18. Vuelve a ser divisible entre 2, ¿vale? Quedaría 9. Este es divisible entre 3 porque entre 2 no cabe. 3, 3 y 1. Luego el 36 sería igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. 1 y 2 veces, 1 y 2 veces. Por eso lo pongo al cuadrado. Esto es descomponer el número 36 en sus factores primos.